Supercrack Estrella presenta. Desaparición del escritor William Shakespeare y Leonardo da Vinci durante festivales de la bestia. Leonardo da Vinci desapareció durante el Festival de la Bestia del año 1477. Escritor William Shakespeare desapareció durante el Festival de la Bestia del año 1589. Hay 7 años en la vida de William Shakespeare que constituyen, casi con total seguridad, el mayor misterio de toda la historia de la literatura universal. No hay vacío más tentador, apunta Bill Bryson en su Shakespeare, el mundo como escenario. Entre 1585 y 1592, un chaval de 21 años, todavía absolutamente anónimo, deja Stratford-upon-Avon y marcha no se sabe a dónde, ni con qué propósito, ni ya santo de qué. Son los años en los que menos nos interesa perderlo, continúa Bryson. Es justo en ese período cuando Shakespeare pasa de ser el hijo de un comerciante de guantes en una ciudad de provincias a un dramaturgo nada menos que en la gran Londres de la época. Lo que ocurrió durante esos años es un misterio, sonríe Dámaso López García, catedrático de Filología Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid, como casi todo en la figura de Shakespeare, de cuya vida, incluso una vez hubo obtenido algo de popularidad en la capital británica, apenas hay datos. Sin embargo, existen algunas escenas de las que se tiene constancia y, a la vez, alguna documentación que permite dibujar, de forma somera, el perfil de un joven William que abandonó su hogar para probar suerte en la ciudad de los prodigios. Salamanca, donde pudieron ver este eclipse solar total en 1478, es una tierra de ovnis. Son muchos los casos de aterrizaje de ovnis. Cuando aún era un adolescente, Leonardo consiguió entrar como aprendiz de uno de los renombrados artistas de su tiempo, Andrea del Berricchio. Y generalmente se considera que su más notable colaboración durante este período fue la Anunciación, que representa una de las escenas en la que la Virgen María es informada por un ángel que pronto concebirá al Hijo de Dios. Verrocchio parece haber comenzado la pintura y lo hizo usando un medio tradicional de tempera de huevo, en el cual el huevo es aglutinante para los pigmentos. Pero, en algún punto de esta obra, Leonardo intervino terminando la famosa pintura y pintando un ángel. En 1989 expertos en Florencia realizaron un extenso examen de la Anunciación para verificar si el ángel de la pintura fue realmente obra de Leonardo. Tras una exhaustiva inspección, se concluyó que sin lugar a dudas fue obra del artista. Pero, además, descubrieron algo extraño e inesperado. Cuando fue sometido a rayos X, el ángel de Leonardo se volvió completamente invisible. Sabemos a día de hoy que Verricchio usó una pintura con base de plomo para, al menos, una parte de la Virgen María. Leonardo, por el contrario, parece haber usado pigmentos bastante diferentes. Leonardo lo completó usando una pintura sin base de plomo, por lo que cuando usamos cierta tecnología de rayos X, el ángel de Leonardo desaparece completamente. Ahora, ¿por qué Leonardo, siendo un aprendiz, terminaría el trabajo de su mentor con un tipo de pintura diferente? Una posible explicación para esto es que hubiera dejado algún tipo de mensaje, ya que era muy conocido por ocultar cosas en sus propias pinturas. ¿Podría haber pintado Leonardo da Vinci un ángel sabiendo que estaba creando a su vez un mensaje secreto que no sería descubierto durante 500 años? Y en caso de ser así, ¿por qué? Algunos estudiosos de la vida de Leonardo creen que las respuestas se pueden encontrar al examinar la siguiente etapa de su vida. Entre los años 1476 y 1478 hay un gran vacío en su vida. En realidad no tenemos conocimiento de dónde estuvo o qué estuvo haciendo en aquellos años. Durante este tiempo, desaparece completamente de los registros históricos. Ni siquiera sabemos en qué ciudad estuvo viviendo, ni con quién estuvo trabajando, ni qué estuvo haciendo. ¿Qué podría explicar que un hombre de la estatura de Leonardo da Vinci desapareciera de todos los registros conocidos, en especial cuando fue durante este período cuando recién comenzaba a hacerse importante? Se cree que Leonardo estuvo bajo la tutela de algunos personajes especiales, gente que le estaba mostrando cosas que una persona normal no habría visto. Quizás, como el profeta bíblico Enoc, fue incluso subido a bordo de una nave espacial y los alienígenas le mostraron la Tierra desde el espacio y le enseñaron un concepto del cosmos, máquinas e invenciones y de la Tierra misma. Es posible que en realidad Leonardo da Vinci haya recibido ideas de seres venidos de otros planetas como afirman algunos investigadores. Un hecho es cierto, que tras el regreso de Leonardo a Florencia, en 1478, su producción creativa alcanzó un nivel completamente nuevo, yendo más allá del arte y extendiéndose en otras muchas disciplinas más.
Realizaría mapas aéreos de ciudades italianas con increíble precisión y exactitud. Diseñaría y construiría el primer vehículo aéreo propulsado del mundo e inventaría máquinas avanzadas a su tiempo en años e incluso en siglos. Hay personas que opinan que es muy probable que haya detrás de todo esto una influencia extraterrestre, dados todos sus conocimientos, puesto que hay gente a lo largo de la historia que misteriosamente aparece cada pocos siglos y contribuyen al avance de la especie humana. ¿Cuál era el secreto tras la increíble explosión de creatividad de Leonardo da Vinci? Y porque durante la época en que surgió gente como Copérnico, Miguel Ángel y Shakespeare, Da Vinci se alzó por encima de sus contemporáneos. Algunos investigadores creen que las respuestas se encontrarían examinando los cuadros de Leonardo y los diferentes y numerosos mensajes secretos ocultos que se encuentran en sus famosas obras de arte. Vamos a trasladarnos hasta el Vaticano. Erigida entre las paredes fortificadas de un terreno de 0,44 kilómetros cuadrados y rodeada por la ciudad de Roma, es la nación independiente más pequeña del mundo. Fue allí entre 1513 y 1516, cuando Leonardo da Vinci empezó a realizar un acto que, para aquella época, era un crimen castigado con la muerte: la disección de cadáveres humanos. Leonardo fue desde Milán hasta el Vaticano para pintar, pero como el Vaticano tenía grandes catacumbas, eran sitios muy fríos y así se podía diseccionar un cadáver sin perderlo por descomposición. Hoy día sabemos que se realizaron numerosas autopsias en el Vaticano bajo la presencia del Papa, quien, según la política de la Iglesia Católica, lo habría prohibido. Shakespeare no era conocido por llamar mucho la atención. En su lugar, llevaba un aire de misterio, disfrutando del relativo anonimato que le proporcionaba la vida en Stratford. Tras su matrimonio con Anne Hathaway y el nacimiento de sus hijos, hay un vacío de 7 años en su registro histórico. Son los llamados años perdidos, que coincide con el Festival de la Bestia del año 1589. Las especulaciones sobre los años perdidos de William Shakespeare son muy variadas. Algunos sugieren que pudo haberse escondido debido a acusaciones de caza furtiva, mientras que otras teorías más fundamentadas proponen que se ganaba la vida como actor y dramaturgo en Londres. Pero a pesar de este período de oscuridad, la reputación de Shakespeare floreció gracias a su poesía, sus sonetos y sus obras de teatro. El período en que William Shakespeare no existió para la historia y que hoy sigue siendo un enigma. Falta de pruebas. La ausencia de certezas no solo ha dado pie a especulaciones, sino que ha reforzado la imagen legendaria del dramaturgo como figura enigmática de la literatura. Con 2 gemelos recién bautizados en Stratford-upon-Avon y apenas 20 años cumplidos, William Shakespeare desapareció. Se marchó sin dejar pistas, sin cartas ni rastros en archivos locales. Ningún documento certifica visitas, remesas de dinero o interés alguno por su familia en los 7 años siguientes. La imagen más constante que dejó en esa etapa fue la de una figura ausente. El escritor más citado de la historia arrancó su carrera lejos de casa y con un currículum que no incluye ninguna muestra de paternidad activa. Cuando volvió a figurar en los papeles públicos, ya se le nombraba en Londres como alguien con aspiraciones en el teatro. El primer registro concreto tras ese silencio aparece en 1592, en un panfleto del escritor Robert Greene, que lo menciona con desdén como un cuervo advenedizo. En esa frase, impresa en plena efervescencia teatral, comienza oficialmente la vida pública del dramaturgo. Hasta entonces, todo lo que se diga sobre ese período entra en terreno especulativo, sin respaldo documental firme. A ese lapso se le ha llamado los años perdidos y abarca desde 1585, cuando nacieron sus hijos, hasta que su nombre circuló entre los autores de moda en la capital. La BBC recoge en uno de sus especiales que esos años carecen de registros verificables, lo que ha permitido que distintas teorías se abran paso en la historia literaria. Me gustó el consejo de Shakespeare cuando dijo: no busques cercanía de nadie. No esperes simpatía de nadie. No vivas para los demás. Tu alma es más importante. No ates tu felicidad a personas o cosas. Crea una patria para ti, para que no te conviertas en un extraterrestre. Al despedirse de alguien, no hay nadie viniendo del cielo para iluminar tu oscuridad. Sé la luz para ti mismo. Hablemos un momento de Shakespeare, como lo conocen los estudiosos de la literatura. En particular, hablemos del inexistente rastro documental que los historiadores han acumulado sobre todos los demás autores de la época, incluyendo escritores menores de los que nunca se ha oído hablar. Nació de padres analfabetos. Una historia digna de admiración, si fuera cierta. Se casó con una mujer analfabeta. Bueno, fue forzado. Pero aún así, él nunca educó a su hija. ¿Eh?
En un extenso testamento que enumeraba todas sus posesiones, no dejó libros, bibliotecas, manuscritos ni derechos sobre obras publicadas, todo lo cual habría sido extremadamente valioso. Y esto lo dice un hombre que demandó a un vecino por un par de chelines. No hay constancia de que alguna vez viajara ni de que asistiera a alguna escuela local o institución de educación superior. Durante su vida, nadie en su ciudad natal comentó jamás que era oriundo de allí ni se refirió a él como escritor. Algo muy inusual. Él no le escribió cartas a nadie, y nadie le escribió cartas a él. En la gran cantidad de cartas conservadas de aquella época, nadie escribió una sola que mencionara nada sobre él, salvo una invitación que decía el gran Shakespeare está aquí. Una frase un tanto sospechosa, ¿no? ¿Por qué el gran Shakespeare? ¿Por qué no simplemente Shakespeare? Cuando una obra que él escribió fue utilizada para fomentar una insurrección, después de ser modificada para ese mismo propósito, nadie llamado Shakespeare fue llevado jamás a la cámara estelar, a pesar del hecho de que todos y cada uno de los que estaban remotamente asociados con ella se encontraron ante ese tribunal, respondiendo preguntas difíciles y luchando por sus vidas. ¿Era un extraterrestre? Ahora bien, esas son cosas que podemos documentar de todos los demás autores de la época, pero no de Shakespeare. Pero eso es solo el rastro documental. Y la cosa empeora. Dada la biografía de Stratford, es bastante evidente que, si esa versión de Shakespeare existió, debió de ser extraterrestre. Escribió manuscritos completos y publicados, sin nada tachado y sin revisiones manuscritas. No dejó borradores, nunca se han encontrado manuscritos parciales ni trabajos en curso de ningún tipo. No dejó notas de ningún tipo, ni siquiera una lista de compras o de cosas por hacer. Tenía un vocabulario que era más del doble del de su rival más cercano, John Milton. Un vocabulario promedio es de 3000 palabras. El de John Milton era de poco más de 10.000. El siguiente más cercano a él tenía 7000. El vocabulario de Shakespeare superaba las 20.000 palabras. Sin embargo, no tenía diccionario, y nunca pisó una universidad. Aquí está el análisis rudimentario que hice de su vocabulario, con listas de palabras que puedes revisar tú mismo. Se han realizado estudios mucho más sofisticados. Todos llegan a la misma conclusión. Conocía a fondo las costumbres de la corte real y las debilidades de la nobleza. Y escribió sobre ellas, a pesar de que burlarse de la nobleza era una ruta segura a la horca, hecho que para entonces ya se había demostrado repetidamente. Dominaba por completo unas 20 o más habilidades altamente especializadas, como la estrategia militar, la técnica naval, la botánica, la biología, la astronomía, el derecho y el deporte exclusivo de los nobles, el vuelo de halcones amaestrados. Gran parte de su extenso vocabulario proviene del uso de terminología muy específica de esos campos, utilizada únicamente por quienes practicaban esas especialidades con regularidad. Pudo incluir en sus obras multitud de detalles específicos sobre lugares del continente europeo que nunca visitó. Dominaba el latín, el griego, el francés y el español, y de alguna manera era capaz de recrear historias de esos idiomas que aún no habían sido traducidos, palabra por palabra, trama por trama. Con variaciones, por supuesto. Pero la historia original se distinguía fácilmente. Hizo todo esto a partir de conversaciones que oía en los pubs, mientras se ganaba la vida como actor en Londres y al mismo tiempo demandaba a la gente por unos céntimos en Stratford. Conclusión. La única conclusión posible es que el personaje que describen los investigadores de la literatura de Shakespeare es un extraterrestre. Analicemos los hechos. Hablemos de cómo escribió, cómo aprendió lo que escribió y cuándo lo escribió. Cómo escribió. Los manuscritos de Mark Twain están llenos de tachaduras e inserciones. Y como escritor, puedo asegurarles que detrás de cada palabra mía publicada hay docenas de revisiones. También puedo decirles que la secuencia de ideas que presento siempre se revisa. Hoy en día, se hace en la computadora y nunca se ve. Pero antes, esos cambios consistían en círculos, flechas y notas en los márgenes. Y por cada obra mía publicada, hay muchas otras notas e ideas, manuscritos parciales y trabajos en progreso que nunca han visto la luz del día. Básicamente, páginas de material inédito por cada palabra publicada. Lo mismo puede decirse de cada escritor, filósofo y pensador publicado a lo largo de la historia de la humanidad. Pero Shakespeare, único entre los seres humanos, nunca hizo nada de eso. Escribió cada historia a la perfección, de principio a fin, sin cometer jamás un solo error. Claro, por cierto, tengo un terreno en Florida para venderte. Y solo está ligeramente húmedo. Claro que Edward de Vere tenía 3 secretarios en su equipo, dramaturgos de renombre de la época.
Y le pagaban $1000 al año, aproximadamente 1 millón hoy en día, sin explicación alguna, la misma cantidad que le daban a su jefe de espías, Sir Thomas Walsingham. Pero es absurdo suponer que le pagaban por producir obras de propaganda, o que sus secretarios grababan las obras improvisadas que los compañeros de Devereux en Gray's Inn solían representar. No. Esa idea es simplemente absurda. La única respuesta sensata es que las notas, bosquejos, borradores y manuscritos inéditos de Shakespeare se almacenaron en su nave espacial extraterrestre. ¿Sí? Eso lo explica todo. ¿Cómo aprendió lo que escribió? Se dice que Shakespeare aprendió todo lo que necesitaba saber de las historias que escuchaba en la taberna. Después de trabajar todo el día y beber en el pub toda la noche, absorbió y retuvo cada detalle de todo lo que alguna vez escuchó. De alguna manera, logró hacerse amigo de la alta nobleza y escuchar sus historias, alguien a quien solo podía conocer en las tabernas que frecuentaba, en las raras ocasiones en que esos nobles se encontraban allí. Les hizo hablar de sus viajes y de los intrincados y arcanos detalles de la vida en la corte y de sus habilidades especiales, incluidas actividades que solo los nobles nacidos podían realizar. También les hizo hablar de pequeños detalles de los lugares que visitaban que pocos notarían, y mucho menos recordarían. Mientras estaba en ello, les pidió que le enseñaran media docena de idiomas, y que le describieran historias en esos idiomas, que aún no habían sido traducidas, con exhaustivo detalle, nada menos. Ah, sí. Y le enseñaron a escribir, a hacer letras en papel, a escribir una obra de teatro y a escribir poesía. Se dice que aprendió algo de eso en una escuela primaria local, aunque, repito, no hay constancia de que haya asistido. Cuando escrito, entre el trabajo y el bar, presumiblemente, compró la abundante cantidad de papel, tinta y plumas que necesitaría para escribir su prodigiosa obra. Dado lo caro que era, probablemente no comió, otra indicación de que era casi seguro un extraterrestre. Luego, en algún momento en mitad de la noche, el único tiempo que le quedaba, escribió sus manuscritos, docenas de ellos, todos muy largos, y sus poemas. Y los escribió de principio a fin, sin correcciones. Y luego simplemente entregó obras maestras terminadas, posiblemente las más grandes obras en inglés, mientras inventaba más palabras y añadía más frases al idioma que nadie en la historia. Shakespeare. ¿En serio? En resumen, Shakespeare nunca dormía, nunca olvidaba nada, escribía sin cometer jamás un error y lograba adquirir detalles intrincados de lugares que nunca visitó, libros que nunca leyó y actividades en las que nunca participó. ¿Cómo no iba a ser un extraterrestre? Este artículo es escrito para todo el mundo con un interés general sobre el poder que subyace detrás de la política mundial. Aunque ya lo había dejado atrás en el baúl, vuelvo a desempolvarlo y traerlo a colación. El secretismo Illuminati ha sido tan poderoso que creo que es la primera vez que hemos traspasado esta información. Creo que esta información puede ayudarnos a entender cuándo y por qué se dan los grandes cambios que ocurren en la política internacional. Pero yo pregunto, ¿de qué sirve esta información sin el temor a Dios? Animo a mis lectores a que no solo se preocupen por el presente o el futuro, sino también para el momento en que tendrán que hacer frente a su creador. En mis investigaciones sobre los Illuminati, varios ex miembros de los Illuminati me han provisto de información concerniente a un importante ritual llamado el Festival de la Bestia. He hecho ocasionales referencias sobre el tema en varias de mis lecturas y ha atrapado la atención de algunos de mis lectores. He sido animado a escribir sobre este ritual a través de los años, y siempre encontraba cosas más urgentes que hacer. Mis variadas fuentes me han dado testimonios independientes unos de otros, y esto me ha llevado a la conclusión de que la renombrada ceremonia de hecho existe. Mucha presión ha venido sobre mí, y pienso que debo escribir este artículo ahora, en lugar de decir que tendré la oportunidad después. En términos simples, el Festival de la Bestia es un evento que ocurre cada 28 años, y es atendido por los principales mandos Illuminati alrededor del mundo. Esta es una ceremonia de gran nivel, y no sería correcto reconocerlo como un ritual anárquico de los Illuminati. El ritual es muy importante para Satán, y para los Illuminati. Hay muchas razones para ello. Una es que provee una especie de válvula de escape para hacer cosas horribles sin sentir culpa por ello. Una persona puede lanzar frases como, ya era tiempo de hacer esto, o así es como se hacen las cosas, o debemos proteger estas tradiciones. Permítanme citar varios artículos de lo oculto que están disponibles para el público. Estos libros ayudarán a documentar varios elementos del ritual del Festival de la Bestia. Por supuesto, brujas experimentadas encontrarán estas citas de vital importancia.
Pero yo escribo este artículo para los cristianos y gente en general que no gustan de este tipo de cuestiones. La Enciclopedia de lo Oculto de Lewis Spencer, originalmente publicada en 1920, dice en la pág. 263, en la sección dedicada a números mágicos. En rituales mágicos, los números juegan una parte importante. El Concilio de las Brujas en el área de Portland recomienda comprar el libro de las sombras, como método para que las nuevas brujas aprendan el arte de la brujería. En su pág. 151 en el capítulo relativo a magia, mito y simbolismo, al lector se le indica que los números apelan al inconsciente y que los números son usados como símbolos. Muchos son usados para implantar ideas en el subconsciente. El Festival de la Bestia es asociado con el número 28, así como su reverso, 82, y también como su combinación 7 veces 4. Uno de los mejores libros en cuanto a números y su magia es el de Aleister Crowley, La tabla de correspondencias. En la pág. 58 del libro de Crowley, de la tabla de correspondencias de la Orden de Kiplot, se informa que el 28 es el número de la bestia, que es Baimirón quien es bestial. Crowley dice también que el número 28 está asociado con el unicornio, el pavo real y el arco iris, vidrio artificial, la calcedonia que sugiere nubes, y en astrología en general, el 28 se asocia con perfumes como el rubar y el estamonía, y 3 bestias con cabeza de toro, cabeza humana, y cabeza de carnero, montando un dragón. En el libro, Gematría, acerca de la numerología de los números místicos, dice que en el universo estático el 28 significa poder. Netzach, que también se escribe Netzach, y en el mundo de los magos significa, mi victoria, mi poder. Por cierto, Netzach es usado en el mundo de Dios, Capitán 29:11, Yahvé el Grande, el Poderoso, la Gloria, la Victoria y la Majestuosidad. Netzach significa un objeto brillante como una estrella, que viaja a través de, significa una meta dorada que ha sido alcanzada. No hay ninguna duda que los cabalistas ven al número 28 como un número muy poderoso. Además, cuando vemos que el 28 es un número que es una combinación del 7, perfección, y del 4, considerado como la perfección completa, podremos apreciar que el 28 en el sistema del calendario mágico es muy poderoso. Acorde con los rituales de los Illuminati en el año de 1982, advertimos que el 82 es la inversión del 28. De acuerdo con algunos, el Festival de la Bestia ocurrió en 1982, y el anterior ocurrió en el 53 o 54, el siguiente ocurrió en el 2009 o en el 2010. El lector podrá notar que grandes cambios se dieron en los años de 1953-1954. La primera Junta Bilderberg tuvo lugar en 1954. Este fue el tiempo en el que todas las facciones del poder mundial firmaron un pacto de cooperación. Fue la primer trama secreta en el que un genuino nuevo orden mundial pasó a saltar al primer plano de la escena. El Priorato de Sion, la orden secreta detrás de los Caballeros Templarios, comenzó en estos años a diseminar información acerca de ellos mismos. Los Estados Unidos pasaron de dar énfasis a las armas convencionales, a utilizar un armamento nuclear. Los Estados Unidos pasaron a propagar también la energía atómica a nivel mundial, con el programa de Átomos por la Paz. Un gran número de ocultistas habían predicho este cambio de la energía nuclear tanto para la paz como para la guerra. Otra proyección de la energía era que el dinero pasaría a ser unidades de energía. En el Festival de la Bestia, una hermosa novia es entrenada y presentada a Satán, y ella tiene que ser virgen. Esta ceremonia es casi siempre llevada a cabo en un castillo o en un palacio, y también es mucho más probable que sea llevada a cabo en Europa. Ceremonias de menor rango son llevadas aquí en los Estados Unidos. Los testigos afirman que Satán aparece en persona e interactúa con sus líderes en la tierra. Él les dicta instrucciones detalladas de lo que quiere que se haga para el próximo Festival de la Bestia. En otras palabras, él le dicta a la jerarquía satánica de la cúspide del poder los planes que deberán seguir a largo plazo. El Festival de la Bestia es una ceremonia de un año de duración. Sin embargo, hay una pequeña ceremonia realizada antes del equinoccio de otoño, aproximadamente alrededor del 5 al 7 de septiembre, el cual es llamado la ceremonia de la boda de la bestia. Recordemos la película de la familia Illuminati Disney, La Bella y la Bestia, que también puede ser llamada el Festival de la Bestia, pero esta ceremonia es un microcosmos de lo que representa la principal, es como un preludio o preparación para la gran ceremonia, uno le podría llamar una imitación.
También fue remarcado por un informante, que el Festival de la Bestia en 1982, fue el 13º desde 1618, y que el Festival de la Bestia en 1618 había sido un evento bastante significativo. Los Illuminati tienen gente asignada que se enfoca en el poder espiritual. Algunos lectores recordarán la explicación que hice acerca de que la familia Collins fue introducida a la jerarquía satánica porque eran mágicamente muy poderosos. Los Rothschild tienen el poder financiero, pero los Collins han tenido en sus filas a brujas muy poderosas. Las mujeres son espiritualmente muy poderosas dentro de los Illuminati, y algunas mujeres dentro de los Illuminati son clave para llevar con éxito los rituales. Escribo esto, porque los Illuminati de la sección espiritual estarán mejor informados que las otras secciones, por ejemplo las secciones financieras, científicas, y políticas, sobre los antecedentes del Festival de la Bestia. El número 28 se dice que viene de un número mágico de la antigua Babilonia, del calendario lunar, y del ciclo de menstruación de la mujer. La antigua Babilonia dividió sus días en 12 horas, cada una de sus horas son 2 horas, y cada hora babilónica fue dividida en 30 minutos, por lo que su minuto eran 4 de nuestros minutos. El mes lunar eran 30 días. Viendo cómo estos 12 y 30 ocurren, no es ninguna sorpresa que basaran su sistema métrico en 60. Se me ha indicado que el 28 tomaba un importante lugar en el calendario babilónico, pero cuál era ese rol, no me queda claro para mí. De cualquier modo, el número 28 tiene connotaciones ocultistas que vienen desde la magia antigua de la era babilónica. Los poderosos Rothschild adoran a la magia babilónica. Por lo que no es ninguna sorpresa que varios testigos hayan visto a líderes de este linaje en el Festival de la Bestia. ¿Qué es lo que significa todo esto para la gente común y para el verdadero reino de Dios? Significa que grandes cambios en el ámbito político serán vistos en los años venideros a partir del 2010. Mientras que los Illuminati están teniendo algunas luchas más importantes, las cosas van a ponerse mejor, y programas mayores serán lanzados. Concerniente al Festival de la Bestia, publicando fotografías de las fiestas y festivales en los cuales, específicamente la dinastía Rothschild, ostentan en los días de asueto en sus lúgubres mansiones. A diferencia de Casa en el artículo posterior de los reinos superiores, donde se explica que Dios se hace sentir en ocasiones especiales y en fechas santas en el más allá, o Casa, aquí en esta densidad tales fiestas son celebradas en proximidad con las fechas satánicas en la tierra. En la página web de la Casa Rothschild de Waddesdon Manor, Inglaterra, puede verse que dicha mansión está abierta al público y se hacen recorridos por la misma. Si uno analiza las fechas que se celebran en los días festivos en la mansión, se encuentra a Halloween y Navidad. Una calabaza aparece dentro de la parafernalia de anuncio del día festivo, muy extraño, teniendo en cuenta que Halloween es una celebración netamente americana y no inglesa, donde además se podría atribuir que es un tanto infantil para una casa supuestamente conservadora como la Casa Rothschild. Sin embargo, a esta fiesta se le otorga la máxima prioridad. Otra cosa extraña que surge al analizar las celebraciones de la lujosa casa de Waddesdon Manor es Navidad. Todos conocemos que dado el judaísmo de los Rothschild, esta religión no celebra Navidad sino el Hanukkah, por lo que resulta un tanto extraño que se celebre Navidad, aún para guardar las apariencias, porque todos sabemos que los Rothschild rinden culto a Satán. Sin embargo, puede ser que como la mayoría del público es católico, solo haya sido hecho para atraer a la gente a la casa en tales fechas. Yo soy de la idea que la Navidad y su celebración fue tergiversada en la historia por la élite y que la fecha en que la celebramos no coincide con el nacimiento de Cristo, sino con otro acontecimiento ocultista afín a las fuerzas del mal en orden de reducir la carga energética de tan glorioso día. De otra forma, los Rothschild y los otros 12 linajes no celebrarían, ni siquiera en apariencia, la Navidad. Otra cosa que puede notarse en relación con la celebración de Navidad Rothschild, es que no hay un solo elemento religioso que haga apología al Hijo de Dios y no hay ningún adorno, crucifijo, cuadro u otra cuestión en toda la casa concerniente al cristianismo o catolicismo. Lo que usurpa la celebración de Navidad en la casa Rothschild es un juego de luces, que son dos piezas de arte artístico de luz, llamados luna azul en un plato y el ángel de luz, un sustituto muy extraño para el nacimiento de Cristo, sobre todo teniendo en cuenta que Lucifer, no confundir con Satán, fue llamado el ángel de luz o Lucifer. Hay sin duda, muchos más elementos a destacar sobre la casa Rothschild de Waddesdon Manor en Inglaterra, pero nos quedamos con sus fiestas bizarras. En fin amigos de Supercrack Estrella, deja tu comentario.